Bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Sostenible, el espacio donde exploramos cómo la sostenibilidad puede ser el motor de nuestras vidas de cambio y el mundo. Para los que no me conocen, soy Pau Bravo, fundadora de Symbiotic y anfitriona de este podcast. Hoy les cuento que tenemos una invitada increíble, Vivian Puerta, líder y experta en estrategias de sostenibilidad y educación para el desarrollo sostenible, con una trayectoria que ha impactado a millones de personas. Ustedes no se imaginen, cuando yo la encontré dije, oh my God, yo siento que necesito hablar con esta persona porque me siento muy identificada con su mensaje. Así que bienvenida, Vivian, muchas gracias por aceptar este espacio. Hola Pau, y bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia. Estoy muy feliz de estar acá y que nos hayamos conectado a través de LinkedIn y hayamos comenzado esta relación y haya surgido esta idea tan chévere de hacer el podcast. Efectivamente, el tema de sostenibilidad, al igual que a ti, me apasiona muchísimo, pero sobre todo lo que tiene que ver con educar en sostenibilidad. Yo siento que ahí hay un trabajo muy importante por hacer y todos al final, todos deberíamos saber un poquito de lo que está sucediendo en el planeta y cómo aportamos para que sea una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, pero sobre todo un planeta mucho mejor. Exactamente, Vivi, me has quitado las palabras de la boca. Bueno, hoy les cuento que juntas hablaremos de la Agenda 2030, los desafíos que enfrentamos y cómo democratizar ese conocimiento, ¿no? En sostenibilidad para poder lograr ese futuro más justo y más equilibrado que nos soñamos. Así que bueno, si estás aquí, prepárate para una conversación que te hará reflexionar, pero sobre todo actuar. Así que vamos a esto entonces. Hágale pues. Vivi, cuéntame, ¿cómo crees que está hoy Colombia hablando un poquito de la Agenda 2030? Cuéntanos, para ti, ¿qué es esto de la Agenda 2030? Puede que hay muchas personas que ya nos oyen que lo conozcan, pero otras que no mucho, para que le demos como un recorderis rápido de qué se trata y cómo estamos en ese cumplimiento. Yo hace poquito estuve en unos avances y quedé con un poquito el corazón arrugado. Bueno, mira, la Agenda 2030 es un plan de acción en el que suscribieron 193 países en el marco de una Asamblea General de la ONU, donde entre todos se comprometieron a trabajar por 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos abarcan tres grandes pilares, que son el tema, por supuesto, económico, la prosperidad, que es fundamental, es decir, siempre hay que partir de que queremos un mundo más próspero, que haya desarrollo económico, porque sin ese dinero y sin ese desarrollo, pues no se puede aportar a los otros dos pilares, que son el pilar ambiental, que tiene todo que ver con el cuidado del planeta, y el pilar social, que tiene que ver con las personas, con las comunidades. La Agenda 2030, es decir, todos esos objetivos al final abordan de manera muy ambiciosa, además, porque las metas son súper ambiciosas. El desafío que tenemos como humanidad es inmenso y eso hace que esos líderes que se sentaron en ese momento, en septiembre del 2015, dijeran lo que necesitamos que suceda es todo esto y deberíamos estar todos trabajando en ese sentido. Eso es de las cosas más valiosas, yo creo, a nivel de acuerdos internacionales que ha habido en el mundo. Es decir, poder llegar a ese consenso y decir, vamos a trabajar por esto. Ahora, la siguiente pregunta que tú me decías era, pero Vivian, ¿y cómo vamos? Mira, uno puede encontrar cifras eh, muy poco alentadoras. En Colombia, por ejemplo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible en el que menos hemos avanzado es muy triste y tiene que ver con el fin del hambre, el ODS 2. Pero ahora no podemos desconocer que pasamos por una pandemia y la pandemia lo que hizo fue, por un lado, retrasar todo ese trabajo en el que tal vez se venía adelantando, pero también sabemos que hay unos objetivos con unas metas tan ambiciosas que se requieren hasta 130 años para poder lograrlas. Y me refiero nada más y nada menos que al ODS 5 sobre equidad de género, que dice que para que realmente haya una paridad, ¿no?, de las oportunidades de las mujeres con respecto a las oportunidades que tienen los hombres, pues se necesitan más de 130 años. Entonces, eh, yo a veces tengo ahí dos teorías. Una, a veces pienso que la gente, cuando tiene esos objetivos tan ambiciosos, al final se paralizan.
Haz de cuenta que estamos en una empresa y te dicen usted ahora, y bueno, no sé, tú vendes carros y en la empresa tienes que vender 30 carros al mes y normalmente has vendido 10. Y un día llega tu jefe y te dice, no sabes qué, ya no van a ser 10, tienes que vender 30. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo así? Esto es una locura. No lo voy a lograr. O sea, ya de entrada tú te paralizas, ¿cierto? Eso pasa cuando uno pone metas ambiciosas en cualquier sentido de la vida, ¿verdad? en cualquier rol. Si bien ha habido esfuerzos desde el punto de vista de políticas públicas, ¿no? Que no se hubieran logrado sin la Agenda 2030, pues por supuesto nos tenemos un camino inmenso por recorrer. Ahora tenemos otro gran problema, que es algo que he conversado en muchísimos escenarios, y es, ¿cuántas personas saben qué es la Agenda 2030? Esto es Y una eso conversación entre el 0,0001% de la población. Y si lo que queremos mover son unas metas tan ambiciosas, pero los que conocemos de estos temas somos tan poquitos, ¿cómo lo vamos a lograr? O sea, es como algo inverosímil. ¿De qué manera vamos a lograr que todo el mundo y que todas las personas se movilicen en ese sentido si no conocen de esto? Y ahí, de ahí viene todo mi obsesión con el tema de la educación para el desarrollo sostenible, porque yo lo que creo, y estoy profundamente convencida, es que si una persona sabe lo que está sucediendo con el planeta, sabe, va o le expandimos sus conocimientos más allá de lo que está viviendo en su día a día, porque tal vez en su día a día lo tiene todo. Imagínate, yo vivo en Medellín, entonces uno dice, agua, ¿cuál falta de agua? Aquí llueve todo el tiempo, cada 2 cuadras encuentro un riachuelo, una quebradita divina, salgo al municipio de aquí al lado y lo que encuentro son, acá les dicen chorros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál agua? Pero no, un momento, en el mundo hay falta de agua, hoy hay guerras por agua, se habla ¿cómo es que se llama? De desplazamiento por agua, y eso sin contar pues todo el tema de cambio climático que también nos afecta a todos y sobre los que muy pocas personas tienen conocimiento de cómo hacer en el día a día. Entonces, ese es un poquito el resumen. Te podría hablar de cifras, pero las cifras al final son poco alentadoras. Hay unos ODS que van más avanzados que otros, pero en general nos falta un trabajo inmenso por hacer. Me gusta mucho lo que dices, Vivian, porque de hecho aquí hablamos mucho en cómo es de importante traer todos esos conceptos, todo ese tema que se ve lejano, en este caso, por ejemplo, la Agenda 2030, que no es más que los mismos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo los estamos poniendo en práctica, tanto en nuestras propias vidas como en las organizaciones, para poder aportar ese granito de arena a ese cambio que necesitamos ver en el mundo. Entonces, nuestro propósito es traer precisamente esos escenarios complejos, esos conceptos, ese lenguaje complejo a la cotidianidad del día a día, a lo que yo de verdad puedo hacer desde lo que estoy viviendo en mi vida personal, en mi vida laboral, en todo el entorno en el que me muevo. Entonces, por eso también es importante para nosotros hablarlo desde el ser. Y aquí te voy a contar un poquito cómo hablamos nosotros este tema de la sostenibilidad para que vayamos entrando en calor. Y es, yo estoy convencida, así como tú, obsesionada con el tema, que necesitamos primero entender quiénes debemos ser, cómo nos debemos relacionar con ese entorno, que en este caso es el hacer, para obtener el resultado que queremos, que en este caso es el tener. Entonces, si yo soy una persona consciente que está teniendo el conocimiento de esta Agenda 2030 y los objetivos, ya voy a saber qué puedo hacer en todos los escenarios de mi vida, y en ese hacer, en esa toma de acción de cada cosa que efectivamente puede traer un resultado, yo estoy aportando a que esos objetivos de alguna forma se cumplan, a que esos objetivos tengan, ya no solamente estén en el sueño de, ay, sí, queremos hacer, pero cuántos realmente se pasan a la acción. Y ahí es donde mi obsesión es en el término en el que no logramos encarnar de verdad la sostenibilidad, es decir, entender realmente de qué se trata todo esto, es muy difícil que nosotros lo proyectemos hacia otros escenarios, lo proyectemos hacia otros entornos. Es muy difícil que si yo no entiendo, como dices, cuál es ese tema
de escasez de agua y porque probablemente no la vivo, no voy a lograr ahorrar o no voy a tener una conciencia distinta a la hora de su consumo, tanto propio como en la organización. Entonces, por eso también para nosotros es tan importante, primero esa identidad, pero además después también pensar en que lo que necesitamos también es saber medir y por eso los objetivos. Y me parece tan interesante la charla para que todos también conozcan y es, esto no solamente es a nivel Colombia, es a nivel mundial, son distintos países, cada uno haciendo su tarea y cada uno haciendo su tarea tiene que poner su granito tangible, es decir, yo me comprometí con reducir el hambre en tanto, Dios mío, voy en esto bajito, ¿qué tengo que hacer para llegar? Y ese poquito de Colombia suma al poquito de América Latina y suma al poquito que también está haciendo el otro continente. Entonces, en este hacer, ¿cómo crees que podemos empezar a aterrizar esas acciones tanto en las organizaciones como en nuestra propia vida para poder empezar a aportar a esos objetivos y a esa Agenda 2030? Bueno, mira, hay varias cosas. Uno, bueno, nuevamente compartimos esta preocupación. Yo, de hecho, creé una plataforma educativa con cursos que hablan de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo los explican de una manera muy sencilla. Eso que tú hablabas al principio, democratizar, eso de explicar de la manera más sencilla posible qué es lo que se quiere con cada uno de ellos. Y además, en esa plataforma lo que hace es que se dice cómo tú, desde tu punto, desde tu vida cotidiana, como el ciudadano de a pie, puedes aportarle y cómo tú al interior de una empresa, dentro de tu rol, podrías movilizar esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que no se hacen porque sencillamente no se conocen. Yo estoy absolutamente convencida de eso. Y otra cosa en el que también estamos de acuerdo, Pau, tiene que ver con poner a las personas en el centro, ¿sabes? La sostenibilidad tiene que poner a las personas en el centro. Tal vez tú has visto últimamente que vengo hablando de People Sustainability, es la sostenibilidad por y para la gente. O sea, al final los motores de cambio somos las personas. Nosotros somos quienes tenemos el poder de tomar decisiones sobre qué compramos, cómo lo compramos, qué consumimos, cuánto gastamos, qué le enseñamos a nuestros hijos, cuál es el Totalmente. ejemplo que damos, cómo nosotros movilizamos las organizaciones en las que estamos, ya sea empresa, entidad pública, ONG, etcétera, organización internacional, lo que quieras, cómo las movilizamos hacia esos objetivos, ¿no? Al final, siempre estamos nosotros. Hoy tenemos una gran discusión con el tema de la inteligencia artificial y temas de ciberseguridad, todo eso que tiene a todo el mundo bastante, ¿cómo lo diríamos? Abrumado tal vez, pero al final estamos olvidando que todo lo movemos nosotros. Es decir, nosotros somos quienes ponemos a rodar la inteligencia artificial. Son las personas las que hacen los prompts para que te respondan, las que utilizan las apps para cosas buenas o para cosas no tan buenas. Entonces, partiendo de ese tema de que las personas son el centro, efectivamente hay que hacer un ejercicio importante desde el ser, que es lo que tú dices, para que estas personas al final puedan hacer. Te lo voy a explicar con los 3 principios de la educación para el desarrollo sostenible. Uno tiene que ver con la parte cognitiva, es decir, las personas tienen que saber lo que está sucediendo. No necesariamente la persona tiene que tener el detalle exacto de cuántos límites planetarios estamos sobrepasando en ese momento. No, no hay necesidad de verdad. No hay necesidad. Que No igual ya son necesariamente seis. Que igual ya vamos 6 de 9. llevamos 6 de 9, pero es importante que lo sepamos nosotros, pero la persona común tal vez no necesariamente necesite ese nivel de detalle. O saber cuál fue el último reporte del IPCC. ¿Qué es lo que está pasando con cambio climático? No, tal vez no necesitamos explicarle con ese nivel de detalle. Pero sí hay que explicarle que está sucediendo algo o estamos teniendo, por ejemplo, un cambio importante en los patrones ambientales y climáticos y que eso al final tiene una afectación en la biodiversidad y eso que parece una cosa que nada que ver conmigo, pues tiene todo que ver contigo porque uno come, ¿no? Biodiversidad, o sea, biodiversidad es de qué nos alimentamos, de eso, de Sí, animales y de sí. plantas.
¿Y de qué Totalmente. nos sanamos? La mayoría de las medicinas provienen de las plantas. Entonces, ese hilo lógico que pareciera sencillo, no todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces ahí es donde dice, bueno, lo primero es la parte cognitiva. Lo segundo, tiene que haber una parte socioemocional. O sea, las personas realmente deben sentirse parte de. Y ahí viene un concepto también muy interesante que está también en la Agenda 2030, en el objetivo, en la meta 4.7 del ODS 4 que es educación de calidad, y la meta 4.7 habla de educación para el desarrollo sostenible y de educación para la ciudadanía mundial. Entonces, cuando tú hablas de esa parte socioemocional es poder entenderte como una persona de este planeta. Eres un ciudadano del mundo. En la medida en que tú te reconoces como un ciudadano del mundo, te reconoces como un actor importante dentro de lo que le sucede al planeta entero. Y ahí cambia toda tu perspectiva con respecto a muchos temas de sostenibilidad. ¿Por qué cambia tu perspectiva? Cuando uno logra tocar esa fibra y decir a la persona, oiga, eso que está pasando en el otro lado del mundo al final le va a llegar a usted. Y el ejemplo más claro es el COVID. ¿Dónde fue? En China, donde inició. Y al principio todos veíamos pasmados en las noticias cómo iba avanzando y nadie pensaba que iba a llegar hasta cuando nos llegó y todos nos moríamos de pánico y bueno, no tenemos que ahondar en lo que sucedió. Pero eso es como hoy algo que sucede a miles y miles y miles y miles de kilómetros de distancia de ti, al final te pueden afectar. Y no es que, ay, me dio gripa, no, es que afectó todo, la forma de trabajar, afectó todo el desarrollo económico, afectó todos los avances que teníamos en la Agenda 2030, afectó todo en la vida. Y el tercer pilar tiene que ver con la parte conductual. Entonces tú tienes conocimiento, tú ya sabes que hay un ejercicio socioemocional de por qué deberías movilizarte hacia este tema. Y por último, siempre tiene que haber un hacer. Siempre. En la educación para el desarrollo sostenible siempre hay un llamado a la acción. No es simplemente te voy a enseñar, sino ven y vamos a hacer cosas juntos. Sobre eso, lo más bonito de la EDS es que lo puedes hacer en cualquier espacio que quieras. Educación formal o no formal, lo puedes hacer en el colegio, lo puedes hacer en una biblioteca, lo puedes hacer en un museo, lo puedes hacer en un jardín infantil, donde quieras. No necesitas nada, sino solamente el amor por aprender sobre estos temas y querer además sumar más personas que estén trabajando en pro de. Entonces, definitivamente, Pau, sí, estamos muy conectadas con todo esto de poder democratizar, del ser, del hacer, de la importancia de sentirnos ciudadanos de este mundo y sentirnos también protagonistas de la historia que estamos escribiendo, o cuál es esa huella que estamos dejando nosotros en el planeta. ¿Qué le decimos, Vivi, a esa gente? Porque cuando te escuchaba hablar pensaba, yo también creo profundamente en que cada compromiso de cada persona genera un punto a favor de lo que necesitamos. Pero muchos son escépticos en decir, pues es que yo soy uno de 1 millón de tantas personas que hay en el mundo y pues el que yo cambie no va a hacer la diferencia. ¿Qué le decimos a estas personas que todavía tienen ese pensamiento y que no se dan cuenta del impacto real que pueden tener efectivamente con ese cambio propio? Mira, yo dicté una charla en una empresa bien importante a su equipo verde, al Green Team. Y una de las cosas que le decía les hablaba era del círculo de influencia. Ujú. Entonces, no es lo que tú puedes hacer, es que todos tenemos un círculo de influencia increíble, pero además, hoy con las redes sociales, tu círculo de influencia lo multiplicas por a la n potencia. Entonces te pongo el ejercicio, estaba sentada con, no sé, eran 35 personas, la mayoría jóvenes. De las preguntas yo le decía, ok, sobre cuáles personas de tu entorno tú tienes digamos, de alguna manera, una influencia directa. Una Entonces, voz de autoridad. sí, pero ¿con quién te relacionas tan permanentemente que tienes una influencia directa?
Entonces la gente decía, no, pues con mi mamá, con mi novio, pero realmente no tengo influencia en mi novio, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un grupo primario en el que tú tienes cierta influencia. Comencemos por los que viven contigo. Donde tú vives, tú tienes la influencia de poder decir, voy a comprar 3 canecas. Y cada vez que se equivoquen, tú vas y les dices, ven acá, la metiste donde no era. O cuando tú ves que están lavando los platos, dices, bájale al agua. No hay necesidad, ven, no lavamos diferente, ¿cierto? Entonces hay un primer círculo de influencia. Luego viene el siguiente y es dónde tú te mueves, dónde tú te relacionas. Entonces, en las empresas, en los colegios, ¿cuál es tu capacidad de influencia en ese escenario? Pero luego les preguntaba yo, ok, mis amores, ustedes yo los veo así súper jóvenes, súper activos. Entonces quiero saber quiénes aquí tienen más de 1000 seguidores en sus redes sociales. Pues todos, todos, absolutamente todos. Y si sumamos nada más las personas que estábamos ahí con los seguidores y con su influencia indirecta, le decíamos no. Entonces, no piensen que son ustedes solos. Siempre vamos a tener un círculo de influencia que nos va a permitir multiplicar ese impacto y con un solo mensaje que ustedes pongan ahí en sus redes, ni siquiera tienen que ser permanentes, simplemente contar lo que ustedes están haciendo que le está aportando al planeta, a la sostenibilidad, a una sociedad más justa. Créanme que ustedes tienen muchas personas que son sus seguidores, porque si tienen más de 1000 es porque la gente les cree. Y en ese sentido, ustedes tienen una capacidad de influencia increíble que podrían estar desperdiciando para temas como este que son tan importantes para todos. Bueno, yo aquí me estoy pensando en un reto. Yo digo, bueno, para los que nos están escuchando, digo, qué bueno llamar a la acción, no solamente a que nos escuchen y aprendan de todo esto, sino que de verdad, con ese círculo de influencia que ya tiene cada uno, logremos que este mensaje de verdad pueda llegar a muchas más personas que quieran tomar acción. Pensando en eso y pensando en cuáles crees que son esos mayores desafíos y avances que necesitamos en esos ODS, que son los que quizá necesitan más apoyo, pero también los que están bien para continuar. Entonces, por ahí, ¿qué crees que podemos hacer desde ya con esta audiencia que tenemos hoy para decirles, hey, vamos en esto así? Si cada uno de nosotros pudiera tomar acción frente a X o Y, pudiéramos lograr un impacto que puede ser muy beneficioso, porque además, otra de las cosas que hablamos aquí es todo lo que yo haga a la final regresa a mí, porque es que hago parte de un ecosistema, de un todo del cual yo me alimento también y me nutro. Entonces, toda acción que yo haga finalmente va a tener un resultado que a la final, si yo estoy sacando todo lo bueno de mí, pues va a tener que regresar también todo lo bueno a mí. Entonces, en ese orden de ideas, retemos a esta audiencia y qué podemos hacer en términos de ODS, que podamos empezar a hacer ya, sobre todo de lo que más necesita en este momento la Agenda 2030 a nivel Colombia, que podamos pensarlo, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, Vivi. Mira, ¿qué te podría decir? Es que yo creo que lo primero, y vuelvo, y perdóname que sea un poquito como insistente en el tema, es que aprendamos, ¿sabes? Total. Es que hay una cantidad de ODS sobre lo que podemos trabajar. Mm, si tú me dices cuál, bueno, el que tenemos más rezagado en Colombia, que es el del hambre. Entonces, te puedo dar 3 ejemplos ya de cómo trabajar todo este tema del hambre. Pero no nos quedemos ahí, ya te los voy a dar. Yo en algún momento quise promover una iniciativa que no la hice, pero porque ya tenía la gente montada en 1000 iniciativas más y la verdad no les daba más tiempo, que es una cosa muy bonita y era como tomar esa idea de la cadena de favores de la Sí, película sí. y en ese sentido poder lograr como digamos, de manera escalable, involucrar la mayor cantidad de gente posible sobre diferentes temas, con Okay. un solo mensaje, ¿sí? ¿Sabes? Es decir, si Pau dice, definitivamente a mí me encanta el ODS 4, educación de calidad, yo voy a trabajar y voy a promover este ODS desde mi punto de vista personal. Entonces tú comienzas
no solamente a aprender, sino ver cómo comienzas a generar ese conocimiento en otra persona, que luego lo genere en otra persona y así sucesivamente. Y no solamente el conocimiento, sino cómo aportar. Entonces, ¿cómo aportas? No sé, tal vez ayudándole a algún niño que no tenga útiles escolares. Eso es desde un tema sencillo, pero si estás en una empresa, ¿qué tal si le dices a la empresa, ¿por qué no vamos a los colegios? ¿Mm? Y miramos cómo podemos hacer un ejercicio de voluntariado corporativo, porque de pronto dicen, no, es que no tenemos plata, no tenemos recursos. Ok, hagamos un ejercicio de voluntariado corporativo donde hacemos unas mentorías con los jóvenes entre 10º y 11 y no solamente vamos a los colegios, sino que los niños o los niños, los jóvenes van a nuestra organización y así los inspiramos para que ellos continúen estudiando y no se conviertan o no engrosen esa, ese porcentaje de deserción escolar que hoy estamos viendo en Colombia absolutamente disparado. No sé si has visto la noticia. Entonces, ahí te doy un ejemplo desde tú como ciudadana y otro como a través de tu ejercicio o a través de tu rol en una empresa puedes movilizar algo así. Ahora, si tienes acceso al colegio de tu hijo, digamos que tienes un hijo y le dices, óyeme, qué interesante, yo sé que hay eh, un proyecto increíble sobre escuelas verdes, ya ese es otro nivel. Entonces dice, las voy a poner en contacto con Vivian para que Vivian les ayude a montar un proyecto de escuelas verdes y ya ahí tenemos un tema mucho más ganado y es poder lograr que todo un colegio enseñe, no solamente aprenda, sino que enseñe y viva la sostenibilidad. Entonces, mira con el ODS 4 como las diferentes acciones que uno podría tener. Yo la semana pasada estuve dictando una conferencia en el Gimnasio Moderno sobre bibliotecas verdes y una de las personas me dijo, quiero llevarte al colegio al colegio de mi hijo, para ver si mi hijo, si comienzan a trabajar en estos temas. Entonces, mira que al final es un tema de cómo llevamos el mensaje, cómo llevamos ese mensaje de una manera sencilla, que la gente realmente comprenda que esto es importante, que debemos trabajar por esto y darles también las herramientas, ¿no? Porque no es solamente a veces querer, a veces las personas necesitan herramientas más allá de para poder hacer cosas. Me encanta esto. Esto es como cómo adopto un ODS que conecte conmigo Contigo, y que yo pueda empezar a hacer las acciones desde el aprendizaje incluso, de empaparme mejor de qué es ah, y así empezar también a actuar en ese círculo de influencia que tengo para poder generar un impacto mayor en el mundo, total, aportando desde lo que puedo hacer. Mira qué interesante, porque a veces creemos que este tema es complejo, pero lo podemos aterrizar a cosas muy total. puntuales que cada una de las personas puede empezar a hacer desde ya. Así que bueno, la tarea también a cada uno de los que nos está oyendo por acá es vayan y chismoseen cuáles son todos esos ODS, son 17. Si quieren conocer un poquito más, pueden ir a la página directa de los ODS, están súper claros. Cada ODS tiene cuál es su meta específica, o sea, cuál es su meta general, pero también tiene cuáles son esas metas específicas que quiere cumplir. Así que quienes quieran entrar, pues pueden ir directamente a la página de los ODS. ¿Qué me ibas a decir, Viv? Que a veces esa parte es muy técnica. Entonces, si están acá, el tema realmente les interesa, me pueden encontrar en LinkedIn, en Vivian Puerta, y yo les puedo compartir un documento que te dice cómo vivir los ODS desde el día a día. Entonces, Me coge encanta. cada ODS y te dice el ODS 1, cómo tú puedes practicarlo y promoverlo también en diferentes escenarios. Entonces, ese es un documento muy chévere, también muy sencillo que les puede ayudar. Entonces, les prometo que si llegan, me escriben, pues por supuesto se los comparto, porque a veces irse a la página, entonces comienza a hablar, tú sabes que las metas comienzan a hablar más de Más políticas técnicas, públicas y mucho más técnicas claro. y de pronto se nos desaniman, no queremos que no queremos perder el impulso. Me Entonces, más encanta. bien, Me encanta. ¿Dónde te pueden conseguir, Vivi? Danos tus datos. en LinkedIn, en Vivian Puerta Guerra, o con Vivian Puerta, ahí ya aparezco en LinkedIn. También en mi página web, vivianpuerta.com. Ahí también me pueden mandar correitos por ahí. Y bueno, a través tuyo también lo que necesite.
Maravilloso, Vivi. Se nos pasó el tiempo Volando. volando. Ha Sí, sido increíble. Me encanta porque aquí podemos ver cómo la sostenibilidad no es solo una meta, que es lo que siempre les he dicho, es un camino que recorremos juntos. Cada acción, cada decisión y cada esfuerzo realmente suma. Vivi, de verdad, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y esa visión tan bonita que tienes que nos conectó ahí. Nos dejas muy claro que la educación y innovar en estos pequeños procesos incluso también es clave para avanzar hacia un futuro más sostenible desde lo que podemos hacer ya hoy, ya mismo, desde el día pues cero hoy. así es. ¿Qué le quisieras decir para ya despedirnos de la audiencia? Pau, nada, de verdad encantadísima en que me hayas invitado, de que hayamos podido conectar, de que estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Ya les di como mis puntos de contacto. Todo lo que tenga que ver con educación para el desarrollo sostenible me mueve y cuenten conmigo pues para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Por acá siempre bienvenida también. Y bueno, a todos los que nos oyen, si esta conversación te inspiró, compártela, coméntala y sobre todo pon en práctica lo que has aprendido. Y recuerda, el cambio empieza por ti. Nos escuchamos en el próximo episodio de ADN Sostenible. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias, Pau. Chao.